Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Huerta y hoy te hablaré sobre la naturaleza de los antígenos, inmunógenos y anticuerpos, elementos esenciales para el sistema inmunológico. Estos componentes son los protagonistas de la defensa adaptativa del cuerpo, capaces de reconocer lo extraño y generar una respuesta específica y duradera. Acompáñame a descubrir cómo funcionan y por qué son tan importantes en la inmunidad y la medicina moderna. Antígenos e inmunógenos. Un antígeno es cualquier molécula que puede unirse a los receptores de linfocitos T y B, el TCR y el BCR, o los anticuerpos. Un inmunógeno, en cambio, no solo se une, sino que provoca una respuesta inmunitaria, activando linfocitos y generando anticuerpos. Aquí algo que me pareció importante, aunque usé analogías para poder entenderlo, es esta parte. Todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Los antígenos, ¿por qué? Porque los antígenos pueden ser naturales como proteínas bacterianas o del polen, artificiales como actenos unidos a proteínas o sintéticos, que son moléculas diseñadas como en laboratorio para vacunas. También se clasifican según su dependencia del timo. Timo independientes, TI, que activan los linfocitos B, sin ayuda de los linfocitos T, generando respuestas rápidas de la inmunoglobina M, pero sin memoria. Los timodependientes TD, que requieren cooperación de linfocitos T y producen respuestas más duraderas con anticuerpos de alta afinidad, como la inmunoglobina G, la A y la E. Requisitos para que una molécula sea inmunogénica. Para que un antígeno provoque una respuesta adaptativa, debe de cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas es la extrañeza. Debe de ser reconocido como algo ajeno al cuerpo, un elemento extraño. Tamaño molecular. Las moléculas grandes como proteínas o polisacáridos son más inmunogénicas. Complejidad química. Cuanto más diversa sea su estructura, mayor será su capacidad para activar el sistema inmune. Carga eléctrica y rigidez. Las proteínas con grupos aromáticos como tirosina o triptófano son más inmunogénicas. También influyen factores del individuo como su genética, edad, dosis y vías de administración del antígeno. Por ejemplo, una vacuna oral generada por eh, genera, genera inmunoglobina A en mucosas, mientras que una inyección intramuscular produce inmunoglobina G en la sangre. Eh, epi- Epítopos y sartenos. El epítopo es la parte específica del antígeno que se une al anticuerpo o al receptor T. Cada antígeno puede tener varios epítopos y cada uno activa una clona distinta de linfocitos. Los epítopos pueden ser lineales, o sea, dependen de una secuencia de aminoácidos. Conformacionales, dependen de la forma tridimensional de la molécula. Dominantes son los más reconocidos por la mayoría de los individuos. Y los silenciosos que generan tolerancia, como los grupos sanguíneos propios. Los aptenos son moléculas pequeñas que por sí solas no provocan respuesta, pero se vuelven inmunogénicas al unirse a una proteína portadora. Un ejemplo que encontré es la vacuna contra la influenza que usa un polisacárido unido a la proteína para inducir memoria inmunológica. Los anticuerpos y em, los anticuerpos o inmunoglobinas son glicoproteínas en forma de Y compuestas por dos cadenas pesadas y dos ligeras. Tienen una región variable que reconoce el epítopo y una región constante que activa mecanismos como elemento o la unión a células fagocíticas. Aquí lo que yo hice para poder entender más cómo las inmunoglobinas fue realizar algunas analogías. Sé que en esta materia el tema de inmunidad es complejo y pues tiene muchos conceptos técnicos. Entonces, pues parte de lo que preparé fue una breve presentación para pues presentar y se entienda mejor cómo funcionan las inmunoglobinas. Bueno, ya les había compartido qué son los anticuerpos.
Aquí la analogía que puse es que son como llaves y cada uno encaja en una cerradura específica llamada epítopo. Esto lo entendí porque, pues, si hay en un antígeno hay una estructura específica, y aquí es donde pues se tiene que poner atención porque pues no hay inmunidad para todos los antígenos. Eso es lo que entendí. Em, lo puse como en la analogía de una cerradura. El epítopo vendría siendo ese diente de la llave, que si no entra, pues el cuerpo tiene que aprender a generar ese anticuerpo. Aquí puse que estructura en forma de Y, los brazos reconocen al enemigo y la base activa las defensas del organismo, producidas por linfocitos B, las fábricas de armas del sistema inmune. Aquí tengo inmunoglobina M, es el guardia de primera respuesta. En analogía puse que es como una alarma que suena fuerte y rápida al detectar una infección, no dura mucho, pero es el primero en llegar a alertar a todo el sistema inmune ante un peligro. Sus funciones clave es el primer anticuerpo en activarse ante una infección nueva, presente principalmente en la sangre intravascular, activa el sistema del complemento para destruir patógenos, forma parámetros 5 anticuerpos unidos para mayor eficacia. La inmunoglobina G es el ejército principal. Aquí puse la analogía que es como si fueran soldados entrenados que recurren al enemigo y protegen a largo plazo. El anticuerpo más abundante en la sangre es el anticuerpo más abundante en la sangre y actúa como la columna vertebral de la memoria inmunológica del cuerpo. Sus funciones clave es que tiene una defensa duradera y memoria inmunológica a largo plazo, anticuerpo más abundante en el suero sanguíneo, el único anticuerpo capaz de atravesar la placenta para proteger al bebé recién nacido. Esto me pareció muy interesante y por eso lo proyecté aquí. La inmunoglobina A es el escudo de las mucosas. En la analogía la puse que es como una muralla en las fronteras del cuerpo, boca, intestino, pulmones. No pelea dentro del organismo, sino que bloquea a los invasores antes de que entren, actuando como una barrera protectora en cada superficie mucosa. Dentro de sus funciones clave tenemos que está presente en la saliva, lágrimas y leche materna. Además, protege las superficies mucosas del tracto digestivo, respiratorio y urogenital. Es la primera fila de defensa en barreras externas del cuerpo. Es transmitida al bebé a través de la leche materna. La inmunoglobina D es un sensor silencioso. En la analogía puse que es como un radar que no dispara, pero detecta y activa la defensa. La inmunoglobina D está presente en la membrana de los linfocitos B y actúa como receptor de activación, iniciando la respuesta cuando detecta un antígeno específico. Dentro de sus funciones es que actúa como una superficie dentro de los linfocitos B, no combate directamente a los patógenos, sino que detecta señales y activa la respuesta inmune adaptativa. Es por eso que lo puse como sensor silencioso del sistema inmune. La inmunoglobina E, es el detector de los intrusos. Em, Este vendría siendo como una alarma ultrasensible que a veces protege eficazmente el cuerpo, pero em, otras veces reacciona más ante estímulos inofensivos, desencadenando respuestas a alergias intensas, ¿no? Es la defensa contra parásitos, responsable de reacciones alérgicas. Aquí lo interesante es que normalmente vemos las alergias como una especie de, pues de riesgo, ¿no? No todo el mundo quiere tenerlas, pero eh, resulta que es un mecanismo de alarma, de alerta que nuestro cuerpo emite para que nosotros voltemos a ver y pongamos atención de que algo no anda bien. Entonces, este me pareció muy interesante. Por eso es que eh, no considero que sea el más importante, que considero que todos cumplen una función. Em, y pues es importante escuchar nuestro cuerpo.
y no juzgar sus mecanismos de alerta. Bueno, aquí puse ya una como gráfica para poder entenderlo mejor. La inmunoglobina M es la primera respuesta rápida. La alarma del sistema inmune, la inmunoglobina G, defensa celular y memoria inmunológica que protege incluso al bebé. La A es el escudo de la mucosa, como lo había mencionado anteriormente. La D y la E son los sensores y detectores que activan las respuestas y defienden contra parásitos. Los anticuerpos pueden provocar reacciones de precipitación, aglutinación o neutralización y su especificidad permite técnicas diagnosticadas como radioinmunoensayo, también conocido como RIA. En resumen, los antígenos y anticuerpos son piezas esenciales del sistema inmunológico adaptativo. Los antígenos activan la respuesta, los inmunógenos la potencian y los anticuerpos ejecutan la respuesta con precisión molecular. Aquí comprender su estructura y su función nos permite diseñar vacunas y tratamientos y pruebas diagnósticas más eficaces. La inmunología no solo explica cómo nos defendemos, sino cómo podemos aprovechar ese conocimiento para la salud humana. Aquí pues recordemos que muchos avances médicos se lograron gracias a estos estudios. Por ahí tenemos las vacunas. eh, Cuando fue la pandemia, pues se volcaron todos los recursos y conocimientos médicos para poder generar estas vacunas que nos ayudaran a contrarrestar este virus. Como conclusión, pues ya los antígenos son moléculas que el sistema inmune reconoce como extrañas, los inmunógenos son antígenos capaces de inducir respuesta inmunitaria, los anticuerpos son proteínas especializadas que neutralizan los patógenos con alta especificidad y la comprensión pues de todos estos procesos pues es, como mencioné, esencial para el desarrollo de la medicina moderna. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que este video les haya gustado y que haya quedado un poquito claro este tema. Gracias, saludos cordiales.